¿Qué tal amigos de Soy TV? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra transmisión desde acá, desde el teletrabajo. Les saluda Juan Riquelme de la ciudad de Quillota. Y hoy vamos a tener otra entretenida y siempre tan importante conversación, esta vez para hablar del COVID-19. Y están viendo ya ustedes al otro lado de la pantalla al fonoaudiólogo Rodrigo Tobar. Él es del Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por recibirnos. Hola Juan, muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien acá, un poco atareados, pero bien. Sí, atareados pero bien, le queremos agradecer a Rodrigo, quien está en su oficina totalmente aislado, por eso ustedes lo ven sin mascarilla, está en la misma condición que nosotros y por eso tiene la gentileza de recibirnos algunos minutos en su trabajo. Rodrigo, ¿cómo ha estado lo primero? ¿Tu salud, tu familia? ¿Cómo has sobrellevado este momento tan especial, tan único y tan crítico también para la salud chilena? Bueno, es difícil manejar las dos cosas, manejar el estrés laboral y también el estrés familiar. Lamentablemente me ha tocado relativamente cerca tener personas, amigas, amistades, ¿verdad?, que han estado contagiados y bueno, la familia tratando de proteger a lo mejor posible, tratando de que resguarden todos los cuidados que se requieren para evitar el contagio. Lamentablemente yo creo que cada vez más las personas están teniendo a algún cercano o alguien conocido que estaba afectado o incluso que puede haber fallecido por esta enfermedad. Bueno, ojalá que eso sea, Rodrigo, señal de que comencemos a tomar mejores y más medidas, porque lo han explicado mucho la autoridad, no sacamos nada con decretar cuarentena en todo el territorio si nosotros no somos capaces de regular nuestro propio movimiento, nuestras propias relaciones, nuestras propias conversaciones, de evitar cuestiones tan sencillas como el distanciamiento físico y también el lavado de manos, que es fundamental. Lamentablemente yo creo que es una cosa que cuesta un poco el autocuidado, como tú bien decías, el tema del lavado de manos, el distanciamiento, el uso de mascarillas son esenciales para poder evitar la transmisión de esta enfermedad. Lamentablemente lo que hemos visto que lo que está afectando en Chile no tiene mucha relación a lo que puede haber en otros países, por ejemplo, si bien está afectando a personas adultas mayores que probablemente tengan algún tipo de enfermedades o policomorbilidades previas, ¿cierto? También está afectando a personas jóvenes, personas que son sanas, ¿cierto? Acá en el hospital hemos tenido varios casos de personas que son jóvenes, incluso deportistas algunas. Entonces, yo creo que es importante no creer que estamos exentos a poder estar contagiados. Cualquiera de nosotros puede contagiarse y lamentablemente no tenemos ninguna forma de poder proyectar cómo nos va a afectar a cada uno de nosotros. Por tanto, no arriesgarse y pensar que si nos contagiamos vamos a ser aquella población que vamos a estar muy débilmente afectados, probablemente también podemos ser algunas de las personas a las cuales sí afecta seriamente esta enfermedad. Rodrigo, cuando ustedes reciben ya los pacientes que son críticos, que tienen que recibir respiración automática, conectarse a respiradores artificiales, ya empieza a haber una afectación posterior que tiene que ver con el tema del habla, con el tema de la boca. Queremos hablar de esto porque mucho se ha señalado respecto a la intubación que tiene una afectación posterior. Queremos saber qué tan es esa afectación, cómo se puede manejar, cómo hoy día la tecnología, las soluciones de laboratorio nos permite aminorar un poco el impacto, que es lógico si entendemos que hay una persona que se le inmoviliza para poder salvar tu vida por un periodo que puede ser de días, semanas, dependiendo del diagnóstico. Sí, en realidad el tema de la ventilación mecánica y el soporte ventilatorio que requiere una persona es bien paradójico porque nosotros estábamos acostumbrados a recibir pacientes muy graves en el hospital y que requerían inmediatamente ventilación mecánica. Asociado a esta enfermedad, vemos pacientes que llegan no tan graves y que a medida que van empeorando su enfermedad, requieren la ventilación mecánica. Esta ventilación mecánica tiene que ser conectada y introducida al cuerpo a través de un tubo que va por la vía oral, ¿cierto?, hacia los pulmones, hacia la tráquea esencialmente, para poder ventilar y mantener la vida de la persona, porque claramente esta persona no es capaz de conseguir un fuelle suficiente para poder mantener la oxigenación necesaria. Lamentablemente este tubo, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que a las 24 48 horas ya genera algunos cambios importantes, algunos daños en los tejidos, principalmente porque tiene que pasar entre medio de las cuerdas vocales, está en una posición que es siempre es estable dentro de la boca, en la lengua, etcétera. Pero estamos hablando de una enfermedad en la cual las personas pueden estar fácilmente 14 días hasta 21 días con este tubo en la boca, ¿sí? Además que para que esto tenga mayor efecto requiere además que la persona esté en una posición especial, muchas veces habrán escuchado muchas veces que a lo mejor se tiene que estar un poco acostado, ¿cierto? De guata, ¿cierto? En prono, ¿cierto? Para poder facilitar la respiración y eso genera también que el tubo genere muchos daños dentro de la cavidad oral, dentro de las cuerdas vocales y también en la tráquea. Es una condición bastante compleja, es difícil manejarla,
eh, porque las consecuencias después que lleva a este tipo de trastornos son principalmente asociadas a la imposibilidad de poder fonar. Las cuerdas vocales son las que nos permiten poder hablar, poder generar una voz, ¿cierto? Las cuerdas vocales están durante todo el momento atravesadas entre ellas por este tubo, ¿cierto? Que impide que se contacte y genera daños entre ellas. Después la voz tiene una calidad bastante mala, ¿cierto? Y además, con el tubo en la boca, la posibilidad de deglutir baja mucho. Por tanto, genera una atrofia de todo el sistema, ¿cierto? Son músculos que están acostumbrados a tragar durante, no sé, 1000 veces al día aproximadamente. Empiezan a tragar con suerte un 10% de lo que tragamos día a día. Y por tanto se empiezan a atrofiar y después la gran dificultad está que cuando se retira el tubo, la persona necesita tragar, las secreciones, la saliva o cualquier tipo de alimento o líquido, finalmente, producto de esta atrofia, en lugar de irse hacia la vía digestiva, lamentablemente pasa a la vía respiratoria. Por tanto, son secuelas importantes que debemos tratar de evitar, ¿cierto?, en las personas que han estado intubadas con ventilación mecánica, ya sea las heridas propias del tubo, ocasionadas por el tubo, la disfagia, que es el trastorno por poder deglutir, y las disfonías también asociadas a la alteración en las cuerdas vocales. Ahora, ¿eso en qué momento empieza ya a ser un tema que se puede solucionar? Porque claro, obviamente la prioridad es salvar a la persona, sacarla del cuadro grave que se encuentra. ¿Cuál es la terapia que hay que hacer a posterior? ¿Se puede desde ya la atención poder hacer algo mientras está en este proceso? ¿Cuál es la condición hoy día que tenemos atendiendo los hospitales que tenemos, el sistema de salud que hay en nuestro país? Exacto. A ver, nosotros tenemos un modelo en Chile todavía que es un poco más clásico, que es más rehabilitador, en el sentido de buscar alguna solución que, o algún tipo de mecanismo para poder solucionar los problemas después de ser extubada la persona. Sin embargo, ¿cierto? En algunos hospitales, y entre esos estoy muy contento de estar aquí en el Hospital del Trabajo, ahora hemos tenido la oportunidad de probar cosas nuevas, ¿sí? Y estamos trabajando con la estimulación de la deglución mientras el paciente está intubado. La voz claramente no la podemos trabajar porque las cuerdas vocales están siendo atravesadas por este tubo que les comentaba. Pero hemos trabajado desde que el paciente llega al hospital y es intubado, recibe atenciones por fonoaudiología para mantener la deglución. La deglución claramente baja en la frecuencia, pero si la mantenemos constantemente trabajando, a pesar de tener un tubo en la boca, podemos conseguir que las personas al extubar tengan una mejor deglución. Además, estamos trabajando de manera paralela, ¿cierto?, lo que es el cuidado oral. Muchas de estas heridas que yo les comentaba, estas úlceras por presión, que muchas veces a lo mejor las personas han escuchado con nombre de escaras, ¿cierto?, que ocurren en la espalda, las personas que están mucho tiempo, ¿verdad?, en una posición estable, también ocurren en la boca producto del tubo. Y en ese caso estamos probando, haciendo un piloto con un producto chileno que se llama Dentoxol, que nos ha dado bastante buenos resultados para poder remediar y curar esas heridas, ¿cierto?, mucho más rápido, y además evita la aparición tan temprana de esas heridas y con eso podemos tener avance en la paciente. Además, utilizamos como esto para poder deglutir. Con un tubo en la boca probablemente tenemos muy poca cantidad de saliva y necesitamos que la persona pueda tragar algo para entrenar, a pesar de que esté con el tubo, utilizamos este producto, ¿cierto?, que es muy bueno, como una especie de similitud a lo que es la saliva, sin generar ningún tipo de compromiso respiratorio, que es lo importante. Ahora, ¿qué pasa con las células en la boca? Porque hay una inactividad. O sea, en el fondo, efectivamente, lo que ocurre ahí es que hay un sector del cuerpo que no se mueve, no se moviliza, que tiene acostumbrado a tener un movimiento que se da por el degustar, por los fluidos, por la saliva, por el masticar. ¿Qué pasa ahí con Exacto. todo esto cuando se inmoviliza, cuando se queda todo congelado para poder hacer todo el procedimiento médico que tú explicabas? Exacto. La saliva tiene muchas formas de poder ser secretada. Uno puede ser durante la masticación, durante los movimientos musculares o también con estimulación química. Nosotros hacemos una mezcla entre estiramientos y masajes faciales que ayudan a estimular la secreción salival y también el uso de Dentoxol en este caso u otros productos, ¿cierto?, que permiten, mediante la adición de azúcares compuestos como el xilitol o el sorbitol, estimular la secreción salival. ¿Sí? La idea es mantenerla. Muchas veces pasa, ¿cierto?, que cuando el paciente es extubado y teníamos el modelo anterior de rehabilitación, el paciente tenía una saliva muy distinta, muy viscosa, que no, incluso no se adhería con los alimentos y era muy difícil tragar para ellos. Lo que tratamos de hacer ahora, ¿cierto?, principalmente es mantener la secreción salival y también nos ayuda, al tener mayor secreción salival, a evitar la generación de cargas bacterianas, que es lo más importante, ¿cierto?, dentro de un paciente que está intubado. ¿Por qué? Porque yo les comentaba que un paciente intubado traga muy poco, ¿cierto? Y por tanto las secreciones tienen que caer a alguna parte y caen hacia la vía respiratoria y pueden llegar a los pulmones. Si yo no tengo una buena higiene oral, genera una neumonía y se asocia a la neumonía que está por el COVID, la neumonía por aspiración, que es asociada a este traspaso de bacterias de la boca
hacia los pulmones. Con este uso, este tipo de productos, lo que hacemos es tratar de eliminar, ¿verdad?, esta carga bacteriana y disminuimos con ello, ¿cierto?, la posibilidad de tener una sobreagudización de la neumonía, que es una de las grandes complicaciones que podemos tener en la mayoría de los hospitales actualmente porque el paciente empeora aún más. Ahora, en realidad, en el caso tuyo, tú estás en el hospital del trabajador. Es un hospital que, Sí. convengamos, tiene los recursos para poder asistir con todo este complemento que tú calificabas a una recuperación más bien clásica del sistema de salud chileno. ¿Cómo se lo arreglan los Ajá. otros hospitales? En este caso, ¿hay productos sustantivos que puedan sustituirlo? ¿Se aplica más al ingenio? ¿Cómo se sobrelleva esto en situaciones distintas en términos de suministro? Ahora, a ver, el tema del manejo más bien preventivo que el que estoy conversando yo, que hacemos acá en el hospital, se realiza en algunos hospitales públicos, sí, eso es cierto, ¿sí? Tenemos ejemplos como el hospital de Curicó, tengo una colega que también utiliza el mismo modelo y tiene muy buenos resultados. Yo creo que los productos no son tan caros, la verdad, yo creo que son de fácil acceso, yo creo que la gran limitante de momento es la disponibilidad de recursos humanos, ¿sí? O sea, ¿quién hace el procedimiento? ¿Ya? Eh, en el caso del Toxol, que es un producto chileno, yo creo que es más fácil de acceder porque no hay que importaciones, es un producto más barato, etcétera. Pero muchas veces lo que falta son recursos humanos de quien haga el procedimiento, ¿sí? Y la capacitación que está de la mano, ¿cierto? Asociada a cambiar esta mirada que tienen algunos colegas en el sentido de trabajar un modelo más preventivo más que rehabilitador. No esperar que la disfagia y la disfonía aparezcan, ¿cierto? Sino tratar de que por lo menos la disolución esté mucho más lograda ya una vez el paciente esté actuado y trabajando desde mucho antes. Como comentaba, hay algunos centros que están teniendo este trabajo, incluso en el sistema público, pero yo creo que la gran dificultad probablemente puede ser un poco la cantidad de acceso. Yo creo que nos pidió un poco en pañales todavía, yo creo que son pocos los centros donde tienen una dotación amplia de fonoaudiólogos, ¿cierto? Estamos recién ingresando, pero ahí nos pilló justo en este proceso de ir demostrando lo que se puede hacer desde la fonoaudiología de los OPC. Y eso de repente ahora se nota, esa brecha se nota un poco más porque la cantidad de pacientes es muchísimo mayor a la que teníamos antes. O sea, pensar que nosotros éramos un hospital pequeño, somos un hospital de alta complejidad, pero teníamos una UCI de 5 camas, 6 camas, perdón. Y pasamos a triplicar ahora y tenemos 30 camas UCI de cuidados intensivos, o sea, estamos quintuplicando la cantidad de camas que tenemos y actualmente tenemos 100 pacientes COVID, solamente COVID. Entonces, eso habla del requerimiento, la necesidad de mayores recursos humanos, no solamente de productos también, que va de la mano para quien pueda tener la mano de obra, ¿cierto? Y tener más manos disponibles para poder hacer estos procedimientos, que eso yo creo que es la gran dificultad, creo yo, hasta ahora. Rodrigo, tú me planteas, mira, a todos nos pilló esto, la verdad que la pandemia nos pilló a todos descolocados. Nadie Es- podría decir que estábamos preparados, tanto los medios, ustedes los médicos, que son los más importantes en esto, la población que no ha actuado ahí con la responsabilidad que uno quisiese, especialmente en el tema de no salir a la calle, el tema del lavado de manos. No somos un país que se lava mucho las manos. Habitualmente estamos en unos índices que son muy, pero muy bajos en relación al resto del mundo. Un poco lo que tú planteas, que el sector médico no estaba, convengamos, en una pandemia que nadie está preparado para recibir, listo para esto, tiene que ver con que había una poca consideración, como tú lo planteabas, de los fonoaudiólogos en una etapa previa, porque todo estaba pensado en la rehabilitación. Tiene que ver Exacto, con que los presupuestos hoy día los hospitales no los consideran como quizás pudiesen y que claramente esto ha dado cuenta de que tiene que ser así. exacto. O sea, generalmente durante mucho tiempo los fonoaudiólogos pertenecían al servicio de rehabilitación y por tanto era buscar la forma de manejar las secuelas de, ¿sí? Sin embargo, actualmente, con modelos un poco más nuevos, ¿cierto?, de intervención, sabemos que no podemos esperar a que la secuela se estabilice. Tenemos que tratar de evitar la secuela, ¿cierto? Y eso implica tener mucha más mano de obra porque significa trabajar desde antes con mayor cantidad de pacientes, ¿sí? ¿Ya? Significa ver un paciente intubado 2 veces al día, que es lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, en el hospital. Y eso requiere más manos de obra, que es lo que a lo mejor puede habernos pillado un poco más en dificultad. Aparte que se ha demostrado, por ejemplo, que tú trabajes en la deglución, ¿cierto? Cuando llega el momento en el cual el paciente puede ser extubado, ¿cierto? Hay muchas variables que pueden llevar a que la extubación sea fallida. Por ejemplo, que el paciente no haya conseguido una buena capacidad ventilatoria todavía, que no tenga un buen nivel cognitivo, ¿cierto? Que no pueda estar alerta, pero se ha demostrado actualmente que uno de los riesgos por el cual la extubación sea fallida y el paciente tiene que ser reintubado nuevamente es porque no traga su saliva, y la saliva se va a los pulmones. Por tanto, es por lo menos, ¿cierto? Lo que estamos ahora un poco pregonando es que en todos los centros de UPC al menos haya una evaluación antes de la extubación por fonoaudiólogo de la deglución, ¿sí? ¿Ya? Si es que además se puede hacer tratamiento, ideal.
¿sí? Pero justo como comentaba, esta es una mirada un poco más nueva a nivel internacional también. De hecho, los artículos que hablan de esto son recién del 2012 aproximadamente, 2010, que para que llegue acá a Chile, sabes que todo tiene Sí, claro. un gap. Son nuevos, ¿cierto? Llevan aproximadamente 10 años. Cuesta que esto se replique después en los sistemas de salud. Estábamos en eso y lamentablemente, bueno, nos pilló ahí en la construcción de. Pero yo creo que también es una oportunidad para mostrar, ¿cierto?, estos logros que se pueden conseguir en algunos centros y que se pueden replicar en otras áreas también. Y cambiar un poco esta mirada de que los fonoaudiólogos y otros especialistas trabajan solo en rehabilitación, ¿cierto?, de las secuelas, sino que mirar un poco también a prevenir estos problemas. Ahora, en el caso de esta solución de Entostox que tú nos planteabas en la conversación que tenías respecto a aplicarnos el procedimiento, es una solución que es accesible, por ejemplo, al sistema público, entendiendo de que acá hay licitaciones, hoy día se ha abierto sí la compra directa, en la condición que estamos, lógicamente que tiene que ser así. ¿Es fácil poder llevar estos productos al sistema público, no sé, hospitales más distantes, por ejemplo, acá en la región, el de San Antonio, entendiendo que todo, lamentablemente como ocurre en todo el país, hay una mirada muy centralista respecto, por ejemplo, a Valparaíso, lo mismo ocurre en Santiago, si miramos Arica, si miramos los otros extremos. Es un producto que es fácil de llevar, por ejemplo, e implementar de la mano profesional que tú decías, por ahí hay que inyectar más en el sistema para poder dar estas soluciones. Creo que sí, yo desconozco un poco cuál es la red que tiene de despacho, ¿cierto? O de transporte, el laboratorio que crea, ¿cierto? Y produce este producto. Pero al no ser un medicamento, francamente hace que sea mucho más fácil poder traspasarlo y distribuirlo a nivel nacional. Yo creo que debe ser mucho más simple, es de uso, ¿cierto?, que no requiere receta médica, por tanto, y puede ser utilizado mucho más accesiblemente por los profesionales que estén a cargo del manejo de la dilución y la prevención de las úlceras por presión o el manejo de las úlceras por presión que ya se hayan generado en la boca producto del tubo, ¿sí? Es una solución que está entonces y que está disponible Exacto, ahora. Rodrigo, exacto. te queremos agradecer mucho el tiempo que has tenido para conversar con nosotros. Han sido 15 valiosos minutos. Te dejamos para que continúes ahí en tu labor y bueno, mucho éxito, mucha fuerza para lo que queda aún. Listo. Muchísimas gracias, que estés muy bien, ¿eh? Te pasaste por la invitación. No, por favor, usted. Bien, ustedes ya lo saben, entonces en cualquier momento, desde cualquier rincón de Chile, en estas conversaciones que realizamos a través de Soy TV. Nos vemos, hasta la próxima.